presentamos Dirac y el secreto de la antimateria. Cambridge, Inglaterra, enero de 1935. La noche era fría y oscura, con una niebla espesa que envolvía las calles adoquinadas. En el corazón de la Universidad de Cambridge, el laboratorio de física estaba iluminado por una luz tenue. Dentro, el profesor Paul Dirac, uno de los físicos teóricos más brillantes de su tiempo, trabajaba incansablemente en un experimento que prometía revolucionar la comprensión de la antimateria. De repente, un destello cegador llenó la sala, seguido de un silencio sepulcral. Cuando la luz se desvaneció, Dirac había desaparecido sin dejar rastro. El laboratorio de Dirac estaba repleto de equipos avanzados para la época, osciloscopios, generadores de partículas y una serie de documentos esparcidos por las mesas. Dirac había estado investigando las propiedades de las partículas de antimateria, un concepto que él mismo había propuesto años antes. La antimateria, según sus teorías, era una forma de materia compuesta por partículas que tenían la misma masa que las partículas ordinarias, pero con cargas opuestas. Este descubrimiento había abierto un nuevo campo en la física cuántica, lleno de posibilidades y peligros. El laboratorio estaba ubicado en un edificio antiguo de la universidad, con paredes de piedra y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día. Sin embargo, durante las noches, el lugar adquiría una atmósfera casi mística, con sombras alargadas y el sonido distante de los relojes de péndulo marcando el paso del tiempo. Dirac solía trabajar hasta altas horas de la noche, absorto en sus cálculos y experimentos, buscando respuestas a preguntas que pocos se atrevían a formular. La desaparición de Dirac no pasó desapercibida. Al día siguiente, su asistente, el joven físico Alan Turing, encontró el laboratorio en un estado de caos. Los equipos estaban desordenados, y en el centro de la sala, donde Dirac había estado trabajando, había una extraña marca quemada en el suelo. Turing, desconcertado, comenzó a revisar los documentos de Dirac, buscando alguna pista sobre lo que había sucedido. Entre los papeles, encontró un diario con anotaciones sobre un experimento secreto relacionado con la creación de partículas de antimateria. Turing era un joven brillante, conocido por su trabajo en matemáticas y lógica. Había sido reclutado por Dirac debido a su capacidad para resolver problemas complejos y su interés en la física teórica. A medida que leía el diario de Dirac, Turing se dio cuenta de que su mentor había estado trabajando en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Las notas mencionaban conceptos como superposición cuántica, entrelazamiento y la posibilidad de dimensiones paralelas. A medida que Turing profundizaba en las notas de Dirac, descubrió referencias a un fenómeno extraño, la aparición de partículas que parecían desafiar las leyes conocidas de la física. Estas partículas, según Dirac, podían existir en un estado de superposición, es decir, podían estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Además, había menciones a un portal cuántico, una teoría que sugería la posibilidad de viajar entre dimensiones paralelas. Turing, intrigado y preocupado, decidió continuar el experimento de Dirac para descubrir la verdad. Turing comenzó a reunir a un pequeño equipo de confianza, compuesto por otros jóvenes científicos y estudiantes de la universidad. Entre ellos estaba Mary Cartwright, una matemática talentosa con un interés particular en la teoría del caos, y John Cockcroft, un físico experimental conocido por su habilidad para construir y reparar equipos complejos. Juntos, comenzaron a reconstruir el experimento de Dirac, siguiendo las instrucciones detalladas en su diario. A medida que avanzaban, comenzaron a notar fenómenos extraños en el laboratorio. Los equipos a veces funcionaban de manera errática, y en ocasiones, los relojes parecían detenerse sin razón aparente. Una noche, mientras trabajaban en el acelerador de partículas, Mary observó una sombra que se movía por el rabillo del ojo, pero cuando se volvió, no había nadie allí. Estos eventos desconcertantes solo aumentaron su determinación de descubrir la verdad. Una noche, mientras Turing trabajaba solo en el laboratorio, replicando los experimentos de Dirac, ocurrió algo inesperado. Un destello de luz similar al que había presenciado Dirac llenó la sala.
Turing sintió una extraña sensación de desorientación y, cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar completamente diferente. El laboratorio había cambiado, los equipos eran más avanzados y, en una esquina, vio a un hombre que se parecía a Dirac, pero con una expresión de asombro y miedo en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, la luz volvió a llenar la sala y Turing se desmayó. Cuando Turing recuperó la conciencia, se encontraba de nuevo en el laboratorio, pero algo había cambiado. Los documentos de Dirac estaban esparcidos por el suelo y en una de las páginas había una nueva anotación que no había visto antes. La nota decía: el portal está abierto. La antimateria es la clave. Turing, aún aturdido, se dio cuenta de que había tocado algo mucho más grande de lo que había imaginado. La desaparición de Dirac, los fenómenos extraños y el portal cuántico estaban todos conectados, y ahora dependía de él y su equipo descubrir la verdad. Cuando Alan Turing recuperó la conciencia, el laboratorio estaba en silencio. La nota recién descubierta de Dirac resonaba en su mente: el portal está abierto. La antimateria es la clave. Turing sabía que debía actuar rápidamente. Reunió a su equipo y les explicó lo sucedido. Mary Cartwright y John Cockcroft escucharon con atención, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y preocupación. Decidieron que debían continuar el experimento, pero con extrema cautela. Durante las siguientes semanas, el equipo trabajó incansablemente, analizando cada detalle de las notas de Dirac y replicando sus experimentos con precisión. Descubrieron que el portal cuántico no solo permitía el viaje entre dimensiones, sino que también estaba relacionado con la creación de partículas de antimateria. Estas partículas, al interactuar con la materia ordinaria, podían generar energía en cantidades inimaginables, pero también podían ser extremadamente inestables. Una noche, mientras Turing y su equipo realizaban un experimento crucial, observaron algo extraordinario. En el centro del laboratorio, una esfera de luz comenzó a formarse, pulsando con una energía intensa. Dentro de la esfera, pudieron ver destellos de lo que parecían ser otros mundos, dimensiones paralelas donde las leyes de la física eran diferentes. La visión era hipnótica y aterradora al mismo tiempo. Mary Cartwright, con su aguda percepción matemática, notó patrones en la fluctuación de la esfera de luz. Es como si estuviera resonando con algo en otra dimensión, comentó, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. John Cockcroft, por su parte, se centró en los aspectos técnicos, ajustando los equipos para estabilizar la esfera y evitar que se descontrolara. Mientras tanto, Turing se sumergió en las notas de Dirac, buscando cualquier pista que pudiera ayudarles a entender lo que estaban viendo. Encontró referencias a un nexo cuántico, un punto de convergencia entre dimensiones que podría explicar la aparición de la esfera de luz. Según Dirac, este nexo era extremadamente inestable y podía colapsar en cualquier momento, con consecuencias impredecibles. Justo cuando creían que estaban a punto de resolver el misterio, ocurrió algo inesperado. Un hombre apareció en el laboratorio, emergiendo de la esfera de luz. Era Paul Dirac, pero no como lo recordaban. Su rostro estaba marcado por la fatiga y el miedo, y sus ojos reflejaban un conocimiento profundo y perturbador. Dirac les explicó que había estado atrapado en una dimensión paralela, un lugar donde el tiempo y el espacio se comportaban de manera extraña. Dirac reveló que había descubierto una conspiración. Un grupo de científicos y agentes del gobierno, conocidos como la Orden de la Antimateria, había estado manipulando sus experimentos desde las sombras. Su objetivo era utilizar el portal cuántico para acceder a otras dimensiones y obtener tecnologías avanzadas, sin importar las consecuencias. Dirac había intentado detenerlos, pero había sido traicionado y enviado a una dimensión paralela como castigo. El equipo de Turing quedó atónito ante la revelación. Mary, siempre escéptica, preguntó, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que dices es cierto? Dirac, con una expresión grave, les mostró un dispositivo extraño que había traído consigo. Este es un comunicador cuántico, explicó. Lo obtuve en la otra dimensión. Es la prueba de que lo que digo es verdad. El equipo de Turing,
Ahora consciente del peligro, decidió enfrentarse a la Orden de la Antimateria. Utilizando sus conocimientos y habilidades, lograron estabilizar el portal cuántico y crear una barrera que impedía su uso indebido. En una confrontación final en el laboratorio, Turing y su equipo se enfrentaron a los agentes de la Orden, utilizando la antimateria como arma. La batalla fue intensa, pero finalmente lograron desactivar el portal y detener a los conspiradores. La confrontación en el laboratorio fue un caos controlado. Los agentes de la Orden, liderados por un hombre enigmático conocido solo como el Alquimista, intentaron reactivar el portal utilizando un dispositivo que emitía pulsos de energía cuántica. Turing, Murray y John trabajaron juntos para contrarrestar los ataques, utilizando sus conocimientos de física y matemáticas para desviar los pulsos y proteger el laboratorio. En el clímax de la batalla, Turing se enfrentó cara a cara con el Alquimista. No entiendes el poder que estás manejando, advirtió Turing. Esto no es solo ciencia, es algo mucho más grande. El Alquimista, con una sonrisa fría, respondió, el poder siempre tiene un precio, Turing. Y estoy dispuesto a pagarlo. Con un último esfuerzo, Turing logró desactivar el dispositivo del Alquimista, causando una reacción en cadena que colapsó el portal cuántico. La energía liberada fue inmensa, pero gracias a las precauciones tomadas por el equipo, el laboratorio y sus ocupantes sobrevivieron. Los agentes de la Orden fueron arrestados y sus planes quedaron desmantelados. Con el portal cerrado y la Orden desmantelada, Dirac y Turing reflexionaron sobre las implicaciones de sus descubrimientos. Sabían que la antimateria y los portales cuánticos eran herramientas poderosas, capaces de cambiar el curso de la historia, pero también comprendieron que debían ser manejadas con responsabilidad y ética. Decidieron ocultar sus hallazgos y destruir las notas de Dirac para evitar que cayeran en las manos equivocadas. En los años siguientes, Turing y Dirac continuaron sus investigaciones en otros campos, siempre conscientes del poder y el peligro de la física cuántica. El laboratorio de Cambridge volvió a la normalidad, pero las sombras de los eventos pasados nunca desaparecieron por completo. En sus diarios, ambos científicos dejaron registros detallados de sus experiencias, con la esperanza de que algún día, en un futuro lejano, la humanidad estuviera lista para comprender y manejar los misterios del universo cuántico. El epílogo de sus diarios contenía una advertencia: la ciencia es un camino hacia lo desconocido. Debemos caminar con cuidado, siempre conscientes de que cada descubrimiento trae consigo nuevas preguntas y nuevos peligros. La física cuántica nos ha mostrado un universo lleno de maravillas y misterios, pero también nos ha recordado nuestra propia fragilidad. Que aquellos que sigan nuestros pasos lo hagan con sabiduría y humildad. El Noctilien. Hoy presentamos El experimento de Heisenberg. Mayo de 1927. El aire en la Universidad de Göttingen era denso, cargado de la promesa de un descubrimiento que podría alterar los cimientos de la ciencia tal como se conocía. Sin embargo, no fue un avance lo que esa tarde marcó la historia. En lugar de ello, una serie de eventos desconcertantes, acompañados por la desaparición inexplicable de uno de los científicos más brillantes del momento, dejó a todos los involucrados atrapados en una espiral de incertidumbre. Werner Heisenberg, quien recientemente había formulado el principio que llevaría su nombre, se encontraba en el centro de un experimento que prometía arrojar una nueva luz sobre la naturaleza de la realidad misma. En una sala apartada del edificio principal, bajo la vigilancia de su equipo, Heisenberg observaba los resultados de una serie de mediciones experimentales sobre la interacción de partículas subatómicas. Sin embargo, algo comenzó a suceder que no estaba contemplado en ninguna de las ecuaciones. En un momento de intensa concentración, Heisenberg notó una anomalía que no pudo explicar, un fenómeno que desafiaba la lógica y la física conocida. Las partículas que se suponía estaban en un estado de superposición, simultáneamente en dos estados diferentes, parecían moverse entre dimensiones. Y algo más extraño aún,
las mediciones mostraban una discrepancia entre las variables que jamás se habrían considerado posibles. En lugar de obtener los datos esperados, los instrumentos parecían desbordarse con resultados que sugerían la existencia de una realidad paralela. En la mesa de trabajo, la pantalla que debía mostrar las posiciones de las partículas subatómicas comenzó a distorsionarse. Las fluctuaciones en los datos no cesaban, como si las leyes de la física estuvieran siendo dobladas y alteradas, mientras los números y las gráficas se fragmentaban en lo que Heisenberg no tardó en reconocer como una forma caótica. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando observó que las fluctuaciones parecían mostrar patrones que no pertenecían a la física cuántica, objetos, o más bien, entidades que se movían a través de las partículas. Lo que comenzó como una sencilla prueba experimental sobre el principio de incertidumbre se estaba transformando en un enigma imposible de resolver. La incertidumbre no solo parecía aplicarse a las partículas observadas, sino también a la misma naturaleza de la observación. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no se puede conocer con precisión simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. Pero lo que había ocurrido en ese experimento iba más allá de la física convencional. Parecía que, de alguna manera, la realidad misma estaba siendo puesta en tela de juicio. Mientras Heisenberg se encontraba sumido en la confusión, el profesor Arohan, un colaborador cercano, entró en el laboratorio. Al observar la pantalla, su rostro se descompuso. Esto no puede estar pasando. Los datos son imposibles, ¿cómo? En ese preciso momento, el sistema se apagó abruptamente. La habitación quedó a oscuras. Un estremecimiento recorrió el aire frío que envolvía el laboratorio. Heisenberg no sabía qué pensar. Los experimentos a menudo se veían plagados de errores, pero nunca algo tan fundamentalmente ajeno a la realidad misma. Una figura extraña apareció en la penumbra del laboratorio. Era un hombre que Heisenberg no reconoció, vestido con un largo abrigo oscuro, cuyos ojos parecían reflejar un conocimiento más allá de lo físico. Con voz suave, pero cargada de autoridad, el hombre dijo: "El experimento no debe continuar. Es demasiado tarde". Antes de que Heisenberg pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció entre las sombras. El laboratorio volvió a la luz de inmediato, pero los instrumentos seguían fuera de servicio. Todos los datos obtenidos hasta ese momento desaparecieron de la memoria del sistema. El desconcierto fue absoluto. Los científicos presentes en el laboratorio intentaron reiniciar los equipos y recuperar los datos, pero no hubo éxito. Las máquinas permanecían apagadas, como si las fuerzas mismas del universo estuvieran conspirando para impedir que la verdad saliera a la luz. En ese contexto, la ciudad de Göttingen no era ajena a la revolución que la física cuántica había desatado en la década de los 20. Heisenberg, junto a figuras como Max Born, Niels Bohr y otros miembros de la famosa escuela de Göttingen, habían comenzado a cuestionar las nociones fundamentales de la física clásica, planteando que, en el mundo subatómico, las partículas no seguían las leyes de la física newtoniana. El principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado en 1927, proponía que no era posible conocer simultáneamente la posición y el momento exacto de una partícula subatómica. Este concepto desafiaba la visión determinista de la ciencia clásica y sugería que el universo, en su nivel más fundamental, es inherentemente incierto. Mientras tanto, en el laboratorio, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué había causado la desaparición de los datos? ¿Qué significaban las anomalías observadas? ¿Había algo más detrás de esos extraños fenómenos? Los propios científicos se vieron atrapados entre la explicación racional y la sensación de que había algo más grande en juego, algo más allá de lo que cualquier fórmula científica podría descifrar. Los primeros informes sobre el incidente fueron ambiguos y contradictorios. El profesor Hahn, quien había sido testigo de la extraña aparición en el laboratorio, afirmó haber visto a un hombre extraño, aunque nadie más parecía haberlo notado. Los investigadores locales comenzaban a especular sobre la posibilidad de que algún tipo de interferencia externa estuviera en juego, tal vez un sabotaje, o algo aún más inquietante.
Unos días más tarde, cuando el equipo intentaba reconstruir el experimento desde cero, otro incidente ocurrió. Uno de los ayudantes del laboratorio, Klaus Weber, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. En su lugar, se encontró un cuaderno con notas que al principio parecían incomprensibles, pero que después mostraron patrones que se correspondían con las fluctuaciones observadas en el experimento fallido. Klaus Weber había estado trabajando de cerca con Heisenberg en el análisis de las partículas en superposición, y su cuaderno contenía una serie de ecuaciones extrañas que sugerían la posibilidad de entrelazamiento cuántico entre diferentes dimensiones. Sin embargo, la escritura se interrumpió abruptamente y el último mensaje parecía señalar algo relacionado con el otro lado. La desaparición de Weber solo aumentó la sensación de que algo mucho más extraño estaba ocurriendo en Göttingen. Nadie sabía cómo, pero las leyes de la física cuántica parecían estar colisionando con algo inexplicable. En medio de las tensiones y la creciente sensación de desconfianza, Heisenberg quedó atrapado entre la duda y el miedo. La naturaleza misma de la física parecía desmoronarse ante sus ojos, y con ello, su comprensión de la realidad. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué realmente estaba ocurriendo en el laboratorio? ¿Acaso el trabajo en física cuántica había abierto puertas que nunca deberían haberse abierto? Heisenberg sabía que debía continuar el experimento. Pero, a la vez, un pensamiento le rondaba la mente, ¿y si los resultados ya no dependieran de las ecuaciones? ¿Y si el experimento, de alguna manera, estaba modificando la naturaleza de las partículas mismas, y con ello, alterando la estructura del universo? En medio del caos, un informe confidencial llegó a las manos del equipo, sugiriendo que, durante los últimos días, los dispositivos de monitoreo habían captado señales extrañas provenientes de una dimensión alternativa. Sin embargo, el informe se detuvo en seco, como si alguien hubiera evitado completar los detalles. La historia continuaba desarrollándose, y con ella, una sombra de incertidumbre se cernía sobre Göttingen. ¿Estaba la humanidad a punto de desvelar una verdad más allá de su entendimiento, o simplemente se estaba adentrando en el abismo de lo desconocido? El aire en la Universidad de Göttingen permanecía pesado, como si el propio tiempo se hubiera dilatado en la incertidumbre que envolvía los eventos de las últimas semanas. La desaparición de Klaus Weber, junto con los extraños fenómenos que habían tenido lugar en el laboratorio, había desestabilizado aún más a los científicos, quienes ahora se enfrentaban a algo mucho más inquietante que un simple error experimental. En las sombras de la ciencia, donde la física cuántica había tocado las fronteras de lo inexplicable, lo desconocido comenzaba a tomar forma. La noche anterior, Heisenberg había revisado las ecuaciones que Weber había dejado atrás. No eran solo matemáticas complejas, parecían ser las huellas de algo que se encontraba más allá de la comprensión humana. La última entrada del cuaderno de Weber, que había sido escrita con una caligrafía temblorosa, simplemente decía: las partículas no solo entrelazan dimensiones, se comunican con ellas. Hay una brecha. Algo se ha abierto. La idea de dimensiones paralelas no era completamente ajena a la física cuántica. El concepto de multiverso había sido sugerido en discusiones teóricas, pero jamás se había considerado una posibilidad real. Sin embargo, las anomalías observadas en el laboratorio comenzaban a parecerse más a un acceso a otras realidades, algo que el principio de incertidumbre de Heisenberg podría haber desencadenado accidentalmente. Las partículas subatómicas, según las nuevas observaciones, no solo exhibían superposición en su estado de existencia, sino que parecían interactuar con otras versiones de sí mismas en realidades alternativas. Heisenberg se sentó frente a la pizarra en su despacho, repasando los resultados de los últimos experimentos. En sus manos, sostenía una hoja con un gráfico que mostraba las fluctuaciones de energía en el laboratorio justo antes del apagón. Los picos eran extraños, como si las partículas se estuvieran conectando con algo que no pertenecía a este universo. Cada vez que un pico alcanzaba un valor inusitado, una sombra parecía atravesar el gráfico, como si una distorsión en el espacio-tiempo estuviera ocurriendo de manera intermitente. Un golpe en la puerta lo sacó de su concentración.
Era Otto Hahn, quien había estado trabajando incansablemente en la reconstrucción de los experimentos y en la búsqueda de respuestas. Werner, necesitamos hablar. El gobierno ha enviado a un grupo de investigación. Quieren saber qué ocurrió exactamente en el laboratorio. Lo que ocurrió es que algo se ha abierto, murmuró Heisenberg, incapaz de evitar la sensación de que ya no estaba tratando con simples experimentos, sino con fuerzas que escapaban al control humano. ¿Te refieres a...? Comenzó Hahn, pero no terminó la frase. Ambos sabían lo que implicaba. Sí, respondió Heisenberg. Algo ha sucedido. Los datos, los fenómenos, las desapariciones, todo está conectado. Las partículas están mostrando signos de un entrelazamiento que no se limita a este mundo. Están conectándose a otros planos de existencia. Hahn lo miró en silencio, sin saber si aquello que escuchaba era producto de la desesperación de su compañero o una verdad mucho más perturbadora. Sin embargo, en ese momento, ambos sabían que el enigma no solo estaba por resolverse, sino que era mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Durante las siguientes horas, los científicos se reunieron en el laboratorio para analizar los datos nuevamente. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió cuando los equipos fueron conectados a los monitores centrales. Mientras los instrumentos comenzaban a emitir una señal débil, una imagen apareció en la pantalla. No era un patrón cuántico común. No era una simple fluctuación de partículas. Lo que apareció fue una imagen clara y nítida, una representación de un lugar que ninguno de ellos había visto nunca. Era una habitación. Una habitación en ruinas, con paredes cubiertas por manchas de humedad y ventanas rotas que dejaban pasar una luz extraña. En una de las mesas, una figura oscura, humana pero distorsionada, estaba frente a una máquina que recordaba a los equipos experimentales de Göttingen, pero con detalles que no encajaban con la tecnología de la época. Heisenberg, paralizado frente a la pantalla, comprendió de inmediato. Lo que estaban viendo no era solo una imagen. Era una ventana. Una ventana hacia otro universo. Las fluctuaciones cuánticas no solo revelaban información sobre partículas subatómicas, sino que estaban abriendo un puente hacia otra dimensión, un plano alternativo en el que las leyes de la física no se aplicaban de la misma manera. Esto es imposible, dijo Hahn, su voz quebrada por el asombro. Estamos mirando un otro lado. ¿Pero cómo?, preguntó Heisenberg, su mente luchando por comprender. ¿Cómo es posible que nuestros experimentos hayan abierto una brecha entre dimensiones? La respuesta, aunque no clara, parecía estar relacionada con el principio de incertidumbre que Heisenberg había formulado años antes. En el mundo cuántico, las partículas podían existir en varios estados al mismo tiempo, un fenómeno conocido como superposición. Sin embargo, si esas partículas eran observadas o manipuladas de una manera específica, su naturaleza no solo podía cambiar, sino que podía afectarse toda la estructura del espacio-tiempo, creando posibles conexiones con otros mundos. En ese momento, el sonido de un timbre interrumpió la concentración de los científicos. Cuando abrieron la puerta, una figura sombría apareció en el umbral, el hombre que Heisenberg había visto aquella noche en el laboratorio. La misma figura, con los mismos ojos inquietantes, que parecía conocer más de lo que estaba ocurriendo que cualquier otra persona. ¿Quién eres?, preguntó Heisenberg, incapaz de disimular su sorpresa. Soy parte de lo que ocurrió, respondió el hombre, su voz profunda y resonante. Y lo que está ocurriendo es que el equilibrio se ha roto. No debieron haber hecho este experimento. No debieron abrir ese portal. Un portal, replicó Hahn, escéptico. ¿De qué estás hablando? Lo que han desatado no es solo un fenómeno cuántico, continuó el hombre, es algo mucho más antiguo. Han tocado una puerta que estaba cerrada por una razón. Y ahora, los efectos de su acción podrían desbordar los límites de su propia realidad.
Heisenberg frunció el ceño, incapaz de comprender completamente lo que el extraño le estaba diciendo, pero una parte de él sabía que no podía ignorarlo. ¿Qué había hecho el experimento? ¿Qué efectos podría tener en su propia existencia? La atmósfera en el laboratorio se volvió más tensa a medida que la imagen en la pantalla se fue intensificando. Los monitores comenzaron a parpadear y las luces titilaban con cada fluctuación cuántica que se registraba. Entonces, sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar. Los libros en las estanterías cayeron al suelo, y una vibración constante se apoderó del edificio. El hombre que había aparecido en el laboratorio no vaciló. «Es demasiado tarde», dijo, con una calma aterradora. «La brecha se ha abierto por completo. La otra dimensión está intentando cruzar hacia aquí. Las partículas entrelazadas han comenzado a influir en el tejido mismo de este universo». Con un estremecimiento, Heisenberg comprendió la gravedad de la situación. El experimento no solo había revelado la existencia de otras dimensiones, sino que ahora algo de esas dimensiones estaba comenzando a atravesar el umbral. Las leyes de la física cuántica, como el principio de incertidumbre, no solo estaban describiendo el comportamiento de las partículas, sino que estaban actuando como una especie de llave para acceder a otras realidades. En un último intento desesperado, Heisenberg y Hahn trataron de apagar el sistema y revertir el proceso. Pero era demasiado tarde. Una forma indefinida, formada de sombras y luces distorsionadas, emergió de la pantalla. No era humana, ni siquiera algo que pudiera reconocerse dentro de los límites de la física. Era algo más. El laboratorio, con todos sus equipos y sus científicos, fue tragado por la distorsión cuántica. Lo que ocurrió después, no se sabe con certeza. Nadie que estaba allí sobrevivió. Los informes posteriores, redactados en un tono sombrío, indicaron que la universidad fue clausurada y los archivos del experimento fueron confiscados. Décadas más tarde, los registros del experimento de Heisenberg y la desaparición de su equipo permanecen clasificados, rodeados de un halo de misterio. Algunos sugieren que la brecha entre dimensiones nunca se cerró por completo y que las fluctuaciones cuánticas continúan afectando el curso de la realidad. El principio de incertidumbre que Heisenberg había formulado para describir la naturaleza fundamental de las partículas resultó ser solo la punta del iceberg. Lo que no sabía, ni su equipo, era que al observar las partículas, habían abierto una puerta hacia un mundo donde las leyes de la física podían ser desafiadas y donde lo inexplicable estaba por ocurrir. Como un eco lejano, la pregunta persiste: ¿es realmente posible que la realidad sea solo una de las tantas dimensiones que coexisten a nuestro alrededor, esperando ser desveladas? El Noctilian. Hoy presentamos El eclipse cuántico. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, octubre de 1936. El aire en el observatorio era denso, impregnado con la quietud previa al fenómeno que los científicos aguardaban con ansiedad. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, pero antes de que la oscuridad de la luna lo ocultara por completo, los instrumentos del observatorio estaban listos para captar cualquier anomalía en la atmósfera y el espacio circundante durante el eclipse solar. La ciencia de los astros y la física cuántica estaban por unirse en un evento que prometía redefinirlo todo. El físico Dr. Emil van der Merwe observaba en silencio el horizonte, mientras su colega, Ingrid Malland, revisaba los últimos ajustes en los equipos. La tensión en el ambiente era palpable. La combinación de la alineación celeste y los experimentos cuánticos realizados en las últimas semanas había generado teorías que iban más allá de la mera observación astronómica. Este eclipse podría ser la clave para comprender un fenómeno cuántico aún sin explicación. Ambos habían estado involucrados en una serie de experimentos que buscaban estudiar la relación entre partículas subatómicas en situaciones extremas, y el eclipse ofrecía una oportunidad única para explorar el comportamiento de esos elementos durante un evento astronómico tan raro.
Sin embargo, mientras ajustaban los últimos detalles, el Dr. Van der Merwe no podía deshacerse de una sensación inquietante que lo invadía. El eclipse traía consigo una energía desconocida, un susurro casi imperceptible en el aire, algo que no podía ver ni tocar, pero que se sentía profundamente en su ser. La oscuridad comenzó a cubrir el cielo, y a medida que el sol era eclipsado por la luna, algo extraño ocurrió en los monitores del observatorio. Las lecturas que mostraban las partículas subatómicas empezaron a mostrar anomalías. En lugar de comportarse de manera predecible, como indicaban las leyes conocidas de la física, las partículas parecían fluctuarse entre varios estados simultáneamente, como si sus posiciones y velocidades estuvieran condenadas a coexistir en un estado de incertidumbre perpetua. «Esto no está bien», murmuró Ingrid, observando atentamente los gráficos que titilaban en la pantalla. «Estos resultados no deberían estar ocurriendo. Las fluctuaciones cuánticas durante un eclipse son mínimas, pero esto...». Van der Merwe se acercó y miró los datos. Las partículas estaban en una especie de superposición que jamás habían presenciado, una contradicción a los principios básicos de la física cuántica. No solo estaban entrelazadas en múltiples estados, sino que se movían de manera errática, como si una fuerza externa las empujara hacia algo más allá de la simple interacción cuántica. «Esto es imposible», dijo él, su voz baja. La incertidumbre cuántica, un principio establecido por Heisenberg, había predicho que no podríamos conocer con precisión tanto la posición como la velocidad de las partículas al mismo tiempo, pero lo que ocurría ante sus ojos desafiaba incluso las predicciones más extremas. Las partículas no solo estaban indefinidas, sino que se manifestaban en ubicaciones contradictorias dentro de las dimensiones conocidas. Ingrid frunció el ceño. «¿Crees que podría haber algo más? Algo fuera de la física cuántica, algo que ni siquiera conocemos. Una alteración de la realidad misma». Van der Merwe la miró, perturbado por la sugerencia, pero la posibilidad era innegable. Lo que observaban parecía provenir de un lugar más allá del alcance de su comprensión. Se sentó frente a los controles, tomando una respiración profunda. Necesitaba comprender qué estaba pasando. Había una oportunidad única aquí, pero también un profundo sentido de inquietud. De repente, un zumbido suave emanó del equipo, y los monitores comenzaron a parpadear. Ingrid dio un paso atrás, un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo había cambiado. Los datos eran ahora incomprensibles. Los valores fluctuaban en escalas que nunca antes habían experimentado, como si un campo de energía desconocido estuviera interfiriendo con la observación cuántica. «Mira esto», Ingrid exclamó, señalando una línea en el gráfico. Las partículas parecían haberse alineado de manera extraña, formando una figura indefinida en el espacio cuántico. Era como si estuvieran sincronizadas en algo, pero esa sincronización no pertenecía al universo tal como lo conocían. Fue en ese instante cuando un sonido bajo, casi imperceptible, llenó la habitación, resonando desde los altavoces. Era un murmullo, como si algo estuviera emitiendo una vibración en una frecuencia que sus oídos no podían distinguir completamente. Van der Merwe se quedó en silencio, incapaz de articular palabra. El sonido se intensificó y se hizo más claro, aunque el contenido del susurro permanecía en gran parte indescifrable. Sin embargo, la sensación de que alguien, o algo, estaba presente en la habitación se hizo inconfundible. El zumbido aumentó hasta convertirse en un rugido, y los monitores, incapaces de soportar la distorsión cuántica, se apagaron de golpe. La sala se sumió en un completo silencio, dejando a Van der Merwe y a Ingrid sumidos en la oscuridad, pero esa oscuridad no era absoluta. Algo había irrumpido en su percepción de la realidad. Algo que no solo desafiaba las leyes de la física, sino que parecía escapar a la comprensión humana. Afuera, en el cielo ya oscurecido, el eclipse llegó a su máxima oscuridad, ocultando por completo la luz del sol. Pero por dentro, en el observatorio, una sensación indescriptible se había apoderado del espacio. Los dos científicos se miraron el uno al otro,
sin saber si lo que sentían era una consecuencia de su propia mente alterada por la presión del experimento o si realmente habían tocado algo más allá de la comprensión humana. El silencio fue finalmente interrumpido por un grito sordo que vino de Ingrid. Algo se había movido en la penumbra. Ella miró fijamente hacia la puerta del observatorio, donde una sombra comenzó a formarse. La luz de la luna, ahora parcial, proyectaba sombras largas que se retorcían y cambiaban en la sala. «No es posible», susurró Ingrid, su voz temblorosa. Van der Meroe se giró rápidamente hacia ella, su rostro enrojecido por el miedo. «Lo que hemos abierto no es solo un misterio cuántico. Esto es algo más, algo que no podemos entender». La figura que se materializó frente a la puerta parecía tan humana como irreal, algo distorsionado en su forma. Como si, en la intersección de dimensiones, estuviera a punto de materializarse por completo. Y con eso, el misterio estaba más allá de todo control, mucho más allá de la física cuántica. El frío en la sala del observatorio era penetrante, como si la misma estructura del edificio hubiera absorbido la energía del eclipse. La figura en la puerta seguía allí, imponente y desconcertante, como una presencia que no pertenecía a este mundo. Ingrid Malland, paralizada por el terror, apenas podía procesar lo que estaba viendo. Era una ilusión, un producto de su mente afectada por el estrés del experimento. Van der Meroe no podía apartar la mirada de esa sombra en la puerta. No estaba seguro de qué era exactamente, pero su instinto le decía que no debía acercarse. Algo en su interior le advertía que todo lo que había conocido hasta ahora sobre la física y el universo estaba a punto de ser desmantelado. La oscuridad que los rodeaba parecía una puerta a lo desconocido, y esta figura, que no tenía una forma definida, parecía ser la clave. «Ingrid», murmuró Van der Meroe, su voz temblorosa. «¿Viste eso?» Ella sintió lentamente, los ojos grandes, llenos de miedo. «Lo vi, no puede ser, esto no es real». A medida que la figura avanzaba, parecía distorsionarse, como si sus bordes fluctuaran entre varias realidades. En algunos momentos, era una sombra sólida, y en otros, se desvanecía, adoptando la apariencia de algo etéreo. El aire se llenó con una presión creciente, como si la propia atmósfera estuviera siendo afectada por la presencia de lo que fuera esa cosa. Ingrid intentó dar un paso atrás, pero el observatorio parecía haberse cerrado alrededor de ellos, como si la puerta hacia el exterior ya no existiera. Van der Meroe, en un esfuerzo por recobrar el control, intentó activar los sistemas de emergencia del observatorio. Sin embargo, los controles no respondían. Los monitores parpadeaban sin mostrar nada coherente, y el zumbido de interferencia llenaba el aire. De repente, una voz resonó en la sala, profunda y distorsionada, pero claramente audible. «Ustedes han tocado el umbral de lo impensable». La voz no provenía de ninguna fuente visible, no era humana, ni de ninguna forma que pudieran identificar. Ingrid y Van der Meroe se miraron, completamente atónitos. La presencia que habían percibido parecía ser consciente de su confusión y miedo. ¿Qué eres?», preguntó Van der Meroe, su voz casi un susurro, mientras sentía que su comprensión de la realidad comenzaba a desmoronarse. «Soy el reflejo de lo que ustedes no pueden ver», respondió la voz. «El entrelazamiento de las dimensiones que tocan lo cuántico. Ustedes han cruzado un límite, un umbral que solo unos pocos han alcanzado antes». El tiempo parecía ralentizarse. Ingrid trató de formular una respuesta, pero la mente le fallaba, tratando de comprender lo que acababa de oír. El principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de la superposición, las partículas entrelazadas. Todas las teorías cuánticas que tanto habían estudiado parecían un juego infantil ante la magnitud de lo que se les estaba revelando. De repente, la figura en la puerta comenzó a fragmentarse. Van der Meroe, tembloroso, notó cómo las partículas en el aire empezaban a distorsionarse, como si todo a su alrededor estuviera en un estado de incertidumbre cuántica. Las paredes del observatorio parecían desmaterializarse, y la estructura misma del espacio parecía estar quebrándose. Ingrid miró a su alrededor,
observando cómo la sala se transformaba en una amalgama de colores y formas imposibles, todo deformándose en el vacío cuántico. No, no es posible, dijo Ingrid, luchando por mantener la coherencia en su mente. Las leyes que regían el universo ya no parecían aplicarse. Las partículas se movían entre dimensiones, entrelazándose y cambiando de lugar, como si todo estuviera conectado en un solo punto, sin ninguna barrera de espacio o tiempo. La realidad como la conocen es solo una sombra, continuó la voz, y ustedes han tocado una de las muchas realidades que se cruzan en la intersección de los universos. Las palabras resonaron en sus mentes como un eco interminable. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaban experimentando una ruptura en la estructura misma del espacio-tiempo. Era esto lo que sucedía cuando los límites de la física cuántica eran desbordados. Ingrid no podía comprender cómo, pero sabía que lo que estaban viviendo era más grande que cualquier descubrimiento científico que jamás hubieran imaginado. ¿Es esto un experimento, un error?, preguntó Van der Merwe, con la esperanza de encontrar alguna explicación racional, aunque en el fondo sentía que cualquier intento de racionalizar lo que sucedía era inútil. Es el precio de la curiosidad, respondió la voz. Alcanzaron un umbral, y ahora la realidad se deshace a su alrededor. En ese momento, una luz intensa, mucho más brillante que el sol, emergió del centro de la sala, cegando a Ingrid y Van der Merwe. La sala se transformó en un espacio completamente nuevo, y por un instante, ambos estuvieron suspendidos en un vacío extraño, una dimensión donde las leyes de la física simplemente no existían. Cuando la luz finalmente se desvaneció, todo volvió a la normalidad, o al menos, eso parecía. Los monitores parpadeaban nuevamente, pero los datos ahora mostraban algo completamente diferente. Las partículas, antes fluctuantes y caóticas, ahora estaban sincronizadas de una manera perfecta, casi orquestada. Pero en algún rincón de sus mentes, Ingrid y Van der Merwe sabían que la verdad era más compleja de lo que los datos indicaban. ¿Qué hemos hecho?, susurró Ingrid, con la voz quebrada. ¿Qué nos has mostrado? La presencia no respondió, pero algo había quedado claro. Ellos habían tocado un lugar que desafiaba la comprensión humana. Habían cruzado el umbral cuántico y, al hacerlo, se habían adentrado en territorios desconocidos donde la física se convertía en algo mucho más profundo y misterioso. Mientras la sala comenzaba a estabilizarse y los monitores volvían a la normalidad, Ingrid y Van der Merwe miraron al horizonte, conscientes de que el conocimiento que habían adquirido había alterado para siempre su visión del universo. El eclipse había sido solo el principio. El experimento en Ciudad del Cabo no fue el último de su clase. Años después, otros científicos intentarían replicar los resultados, pero los datos obtenidos en ese día de octubre de 1936 se mantuvieron fuera del alcance de la comprensión. Las fluctuaciones cuánticas que habían presenciado Ingrid y Van der Merwe nunca fueron completamente explicadas. El eclipse solar, aunque aparentemente un fenómeno astronómico común, había abierto una puerta a un mundo más allá del tiempo y el espacio. Lo que sucedió ese día seguiría siendo un enigma sin resolver, atrapado en la intersección de lo conocido y lo desconocido, en el umbral cuántico. El Noctilien. Hoy presentamos La carta de Niels Bohr. Copenhague, Dinamarca, febrero de 1920. En las oscuras y gélidas calles de la ciudad, los avances científicos sobre la teoría cuántica aún se hallaban en las primeras etapas de comprensión. El mundo era testigo de una serie de desarrollos fascinantes, pero también de preguntas que parecían no tener respuesta. El laboratorio de Niels Bohr, uno de los pilares de la física moderna, se encontraba en pleno funcionamiento. Ese día, Bohr, como siempre, estaba sumido en sus investigaciones, rodeado por montones de papeles y pizarras llenas de ecuaciones que daban forma al complejo entramado del átomo. Sin embargo, una carta anónima cambiaría el curso de esa noche. Cuando Bohr la encontró en su escritorio, no podía imaginar el impacto que tendría en su vida y en el futuro de la ciencia.
La misiva, escrita con una caligrafía temblorosa, contenía una descripción de un fenómeno inexplicable que desafiaba los límites de la física cuántica. Según el remitente, existía una anomalía observada en partículas subatómicas, un comportamiento que indicaba la existencia de dimensiones alternas o incluso de la manipulación del espacio-tiempo mismo. La carta hacía referencia a un fenómeno extraño, partículas que parecían desaparecer y luego reaparecer en ubicaciones distantes, como si estuvieran conectadas a través de un hilo invisible. Los informes también hablaban de una perturbación en la observación, como si el simple acto de mirar alterara el comportamiento de las partículas. Bohr, aunque cauteloso, no pudo evitar sentirse intrigado. Esta no era la primera vez que escuchaba teorías sobre anomalías cuánticas, pero lo que le había sido descrito en la carta superaba cualquier concepto conocido hasta ese momento. A la mañana siguiente, Bohr se dirigió a su laboratorio con la firme intención de investigar. En la calma que precede al descubrimiento, él y su equipo comenzaron a realizar una serie de experimentos para probar las afirmaciones descritas en la carta. Sin embargo, a medida que avanzaban, los resultados eran desconcertantes. Partículas disparadas a través de un acelerador de partículas comenzaron a mostrar comportamientos que desafiaban la lógica. Al principio, parecía que el experimento se estaba realizando correctamente, pero pronto comenzaron a aparecer lecturas erráticas, electrones que se duplicaban y luego desaparecían de repente, como si nunca hubieran existido. El equipo de Bohr intentó replicar el experimento varias veces, pero cada vez la anomalía se volvía más pronunciada. Las partículas se movían en patrones aparentemente aleatorios, apareciendo y desapareciendo sin explicación. Bohr no podía creer lo que veía, y su inquietud aumentó aún más cuando uno de los jóvenes físicos del equipo, Otto Rosen, desapareció misteriosamente en el transcurso de una de las pruebas. Rosen, quien había estado analizando los resultados de las partículas con una gran concentración, de repente dejó de responder a las llamadas. Cuando Bohr y el resto del equipo ingresaron al laboratorio, encontraron las pantallas de control con lecturas incomprensibles y, lo más extraño de todo, la silla de Rosen vacía, como si se hubiera desvanecido en el aire. Este suceso sacudió a la comunidad científica de Copenhague. La desaparición de Rosen, junto con los extraños resultados de los experimentos, parecía sugerir que algo mucho más grave estaba sucediendo. Algunos especularon que podría tratarse de un accidente, una reacción inesperada del equipo experimental. Otros, más cautelosos, comenzaron a sugerir que la anomalía cuántica descrita en la carta podría estar relacionada con fenómenos mucho más complejos, posiblemente conectados a lo que algunos teóricos llamaban el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que ocurría cuando partículas podían estar correlacionadas de una manera que parecía violar las leyes de la física clásica. En medio de la creciente incertidumbre, Bohr decidió investigar más a fondo. Envió un mensaje urgente a Albert Einstein, su colega y amigo, quien a pesar de su escepticismo respecto a algunas áreas de la teoría cuántica, aceptó colaborar en la investigación. Sin embargo, lo que Bohr y Einstein descubrirían a continuación no solo desafiaría las leyes conocidas de la física, sino que abriría las puertas a una comprensión completamente nueva del universo. A medida que Bohr profundizaba en los datos, los experimentos seguían arrojando resultados más extraños. Las partículas parecían estar conectadas de una manera que desafiaba todo entendimiento. Al observarlas, Bohr comenzó a notar algo aún más desconcertante. Había momentos en los que las partículas parecían dividirse y luego reunirse, como si estuvieran interactuando con algo más allá de la realidad visible. Pero lo más inquietante de todo era la sensación de que alguien o algo estaba manipulando los resultados a propósito. La comunidad científica comenzó a hablar de una teoría aún más extraña, que las partículas estaban siendo influenciadas desde otro plano, tal vez desde una dimensión alterna. Algunos de los colegas de Bohr sugirieron que podrían estar presenciando la acción de un campo cuántico desconocido que operaba en niveles fuera de nuestra percepción habitual del espacio y el tiempo. Sin embargo, ninguno de ellos podía dar una explicación definitiva de lo que sucedía. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando comenzaron a llegar rumores inquietantes de las ciudades cercanas. Testigos aseguraban haber visto luces extrañas en el cielo, fenómenos que no podían ser explicados por las leyes de la física conocidas. Algunas personas afirmaban haber visto figuras humanas moviéndose de manera imposible, atravesando paredes o desmaterializándose, tal como si el espacio-tiempo se estuviera deformando ante sus ojos. Al mismo tiempo, Bohr y su equipo comenzaron a recibir más cartas anónimas, cada una describiendo más detalles sobre la anomalía cuántica.
Algunas contenían teorías desconcertantes, otras advertencias de peligros que aún no podían entender. Y mientras tanto, las desapariciones continuaban. Investigadores, colegas y aquellos que estaban cerca del laboratorio comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. La tensión llegó a su punto máximo cuando Bohr recibió una carta más, esta vez mucho más enigmática. En ella, el remitente hablaba de un punto crítico, en el que las partículas ya no serían las únicas afectadas, sino que todo el espacio-tiempo podría verse alterado por la influencia de las dimensiones cuánticas. La carta terminaba con una advertencia que heló la sangre de Bohr. Estás al borde de algo que no puedes comprender, y ya es demasiado tarde para detenerlo. El laboratorio de Niels Bohr se encontraba en un estado de constante alerta. Los sucesos extraños que habían comenzado con la carta anónima seguían escalando, y la desaparición de Otto Rosen seguía sin explicarse. Los experimentos sobre las anomalías cuánticas, que al principio parecían ser simples curiosidades, se habían convertido en un enigma que desbordaba la comprensión humana. La carta que Bohr había recibido días antes, advirtiendo sobre el punto crítico, comenzó a tomar un significado cada vez más inquietante. La comunidad científica de Copenhague estaba en un estado de paranoia colectiva. Los científicos que trabajaban junto a Bohr, incluidos algunos de los más brillantes físicos de la época, comenzaban a dudar de la naturaleza de lo que estaban observando. Los avances en la teoría cuántica y los fenómenos experimentales se entrelazaban de manera peligrosa, y todos parecían estar cruzando una línea que no podían volver a cruzar. Las partículas que habían observado no solo desaparecían y reaparecían, sino que, en algunos casos, mostraban comportamientos que no encajaban en ninguna de las categorías físicas conocidas. Bohr, sintiendo el peso de la responsabilidad, intensificó las investigaciones. Decidió que debía volver a probar los experimentos, pero esta vez con un enfoque más arriesgado. Con la ayuda de Einstein y otros colaboradores, preparó una serie de ensayos con una nueva variante de acelerador de partículas que permitiría observar el fenómeno en condiciones extremas. Bohr había comenzado a sospechar que la anomalía cuántica no solo era un mal funcionamiento de las partículas, sino algo mucho más profundo, algo que no solo violaba las leyes de la física, sino que desafiaba las estructuras fundamentales del universo. Lo que descubrieron fue indescriptible. Durante uno de los experimentos, cuando las partículas fueron aceleradas a velocidades cercanas a la luz, algo extraño ocurrió. El espacio-tiempo comenzó a deformarse de una manera observable. Las partículas no solo se movían de una manera impredecible, sino que, por un breve momento, la realidad misma pareció volverse fluida. Un halo de energía que parecía estar en el límite de lo perceptible envolvía el laboratorio. Las partículas, como en los experimentos previos, desaparecieron y aparecieron en lugares distantes. Sin embargo, ahora, algo mucho más aterrador sucedió. Dentro del vórtice de luz cuántica, apareció una figura. Una sombra etérea, borrosa, que se materializó brevemente en la esquina de la sala antes de desvanecerse tan rápido como había aparecido. El equipo de Bohr observó esto en silencio, casi sin aliento. ¿Qué era esa figura? ¿Era un eco de otro tiempo, una manifestación de otra dimensión? Bohr estaba al borde de comprender algo mucho mayor, algo que desbordaba la física que conocía. Sus ojos se fijaron en los monitores de la computadora, donde los datos del experimento mostraban una anomalía aún más desconcertante, una curvatura en el tiempo. En ese instante, Einstein llegó al laboratorio con urgencia. Había estado trabajando en un concepto paralelo para explicar las observaciones, basándose en la teoría de la relatividad general, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Esto no es solo física cuántica, dijo Einstein, su voz temblorosa. Esto podría ser un puente hacia otro universo. Las partículas están cruzando entre realidades. Están conectadas no solo por el espacio, sino por el tiempo mismo. Las palabras de Einstein resonaron en la mente de Bohr, pero al mismo tiempo, una sensación de horror invadió su ser. Si lo que estaban viendo era cierto, si las partículas realmente podían viajar entre dimensiones, el universo tal como lo conocían podría no ser más que un juego de partículas entrelazadas, moviéndose y desapareciendo sin propósito, sin reglas claras. Pero aún había más por descubrir. En el laboratorio, mientras los científicos intentaban analizar los datos, otro extraño fenómeno ocurrió. Las pantallas comenzaron a parpadear y las luces del laboratorio parpadearon en una secuencia irregular. En ese momento, una figura apareció frente a Bohr, una figura de rostro desconocido, vestida con ropa de otra época. La presencia no podía ser física, pero los testigos comenzaron a sentir una perturbación en el aire, como si algo inusual estuviera ocurriendo en el espacio mismo.
La figura no habló, pero su mirada penetrante pareció llenar el laboratorio con una sensación de desesperación. Nadie sabía quién era, pero todos entendieron que de alguna manera estaba relacionada con la anomalía cuántica que los había acompañado durante todo este tiempo. En un giro inesperado, Bohr, con un valor renovado, se acercó a la figura, intentando comprender lo que sucedía. Al hacerlo, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de vacío y miedo palpable. Fue en ese momento cuando Bohr tuvo una revelación aterradora. Los sucesos extraños no eran aleatorios, ni tampoco un error de los instrumentos. Lo que estaban observando era una interacción directa entre diferentes planos de realidad, que se estaban desbordando debido a las alteraciones en las leyes cuánticas. Pero había algo aún más inquietante. Las desapariciones de Rosen y otros miembros del equipo no eran accidentes. Esos individuos, al igual que las partículas, podrían haber quedado atrapados en un entrelazamiento cuántico, atrapados en una dimensión alterna, debido a la alteración del espacio-tiempo que estaban provocando. Con este conocimiento, Bohr y Einstein decidieron hacer un último intento para corregir el desajuste. Activaron un experimento final, pero esta vez con un dispositivo especialmente diseñado para restaurar el equilibrio en el campo cuántico que había sido alterado. Sin embargo, el experimento no salió como esperaban. En el último momento, cuando la energía cuántica alcanzó un punto crítico, el laboratorio se llenó de un resplandor cegador. Un estruendo ensordecedor sacudió las paredes y las pantallas de monitoreo mostraron señales de colapso en el campo cuántico. Fue entonces cuando Bohr y Einstein sintieron la sensación de un vacío completo. Las partículas se desintegraron y el laboratorio se sumió en la oscuridad total. Cuando la luz regresó, Bohr y Einstein se encontraron de nuevo en el laboratorio, pero algo había cambiado. Las partículas que antes se desplazaban erráticamente ahora seguían un patrón estable, y la figura que había aparecido ante ellos ya no estaba presente. A medida que los científicos revisaban los datos, se dieron cuenta de que, en ese mismo instante, las anomalías se habían detenido. Sin embargo, los registros seguían mostrando algo extraño. Las partículas no solo habían dejado de aparecer y desaparecer, sino que las lecturas indicaban que alguna forma de energía cuántica había quedado atrapada en el espacio-tiempo. Bohr y Einstein no podían explicar completamente lo sucedido, pero ambos sabían que lo que habían presenciado estaba más allá de cualquier conocimiento anterior. El experimento había sido un éxito en términos científicos, pero el costo de comprender la realidad cuántica había sido alto. ¿Habían realmente salvado al universo de un colapso cuántico? ¿O simplemente habían desvelado un secreto mucho más oscuro y vasto, algo que superaba los límites de la comprensión humana? Los días posteriores estuvieron llenos de incertidumbre. La comunidad científica, aunque asombrada, continuó avanzando en sus investigaciones. Sin embargo, aquellos que habían estado presentes en el laboratorio nunca volvieron a ser los mismos. Algo había quedado con ellos, algo que iba más allá de la ciencia, una perturbación en sus mentes, un eco de lo que había sido descubierto. Y, aunque Bohr y Einstein continuaron con sus investigaciones, la carta anónima seguía sin ser revelada por completo. Quizá, algún día, descubrirían quién había enviado esa carta, pero para entonces, sabían que el misterio cuántico no tenía fin. El universo, con sus infinitas posibilidades y realidades, siempre guardaría secretos que los humanos aún no estaban listos para comprender. Y así, mientras el futuro de la física avanzaba, la sombra de lo desconocido seguía acechando en los rincones más oscuros de la ciencia. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.